Hola, hola, hola. Muy buenas noches, buenas tardes. Bienvenidos a otro capítulo en La Belleza del Arte, aquí en la radio TPC, Radio Libertaria, La Voz de América. Estamos como siempre con nuestro querido padre Rodrigo Miranda. Muy buenas noches, padre. ¿Cómo está? ¿Qué tal, querido Ricardo? ¿Qué tal a toda la gente que nos ve, a la radio que nos patrocina en estos espacios de conversación? Así que estamos de vuelta acá en... Bueno, ya no lo quiero decir porque capaz que... Voy a decir la ciudad eterna, ¿no? La ciudad eterna, Así al claro, no, pasar. perfecto. No, bien, gracias a Dios. Mire, ya estamos de noche acá, así que muy Bien, bien, gracias a Dios. así es, estamos en otro capítulo, contentos de acompañarlos. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante, como todos los que hemos tomado, en relación a los artistas y esta inclinación que toma, de alguna forma, eh, su actitud relacionada con lo más sagrado, con lo más religioso. Desde hace mucho tiempo, desde que empezaron estas reformas, estas rupturas con lo que era el arte tradicional y con la cosmovisión occidental cristiana tradicional, llámese mirada realista, cuando empiezan esta ruptura van surgiendo varios vacíos, ¿no? Que intentan llenar, porque la mirada realista coloca al ser humano con los pies en la tierra mirando hacia el cielo y por lo tanto en una actitud de mirar. La realidad se manifiesta, se enfrenta a uno intenta conocerla y en ella, en este ir a conocer lo que está ahí al frente, lo que es la realidad, me voy topando con cierta magia, ¿no? Hay una magia, hay un misterio, además de lo evidente, ¿no? Hay un misterio que acompaña toda la realidad. Entonces los artistas frente a esto y frente a las distintas como visiones que se fueron desarrollando, iban buscando hacer un arte y por lo tanto tenían una inclinación cada vez más religiosa, se podría decir, porque cada vez estaban buscando más acercarse a ese misterio de la misma realidad y poder expresarlo de la mejor forma posible. Luego de las rupturas que se van desarrollando las distintas batallas, hay muchas de ellas, ¿no? Están las batallas del Palatinado, los primeros, las primeras guerras por tratar de separarse de esta mirada que va, o iba, mejor dicho, acompañada de un orden estructural social. Vienen otras importantes como la destrucción o el quiebre, ¿no es cierto?, interno que se va produciendo con el Sacro Imperio Germano y grupos gnósticos que van intentando plantear una mirada más que de salvación, es decir, de partir, ¿no es cierto?, de esta mirada donde el ser humano es un ser humano caído y por lo tanto puede reconciliarse y encontrar una salvación en un plano espiritual mayor. Estos grupos que son gnósticos, espiritistas, cabalistas, alquimistas, van planteando una mirada diferente, un poco engañosa, porque ellos hablan de no una salvación, sino de una elevación. Y esta elevación es quién sabe para dónde, ni ellos mismos lo saben, y tampoco hasta cuándo, ni para cuándo, ¿no? Es como es una simplemente idea eh, de que van a ser elevados, muy arrogante, en el sentido de que ellos van a ser superiores solo por el mero hecho de que tienen una especie de conocimiento oculto, ¿no? Hay un algo, una cosa que solo un pequeño grupo sabe y que se va a ir transmitiendo y que los va a elevar. Todos los demás van a ser, entre comillas, ellos así los dicen, somos profanos, ¿no? Somos profanos porque no entendemos aquellas cosas que ellos sí entienden. Esto es un lenguaje muy similar a lo que hoy día entendemos por el arte contemporáneo, ¿no? Cuando hablan, mira, esta cosa es así y ustedes no la entienden, ¿no? Se enmarca dentro de lo mismo. Entonces, esta mirada que ellos van desarrollando junto con todos los movimientos políticos y los movimientos filosóficos que van acompañando esta ruptura con la tradición, con esta mirada de una conexión con la realidad, comienzan poco a poco a generar movimientos de arte que en su primera presentación eh, rompen con la forma, luego van rompiendo con lo más
sustancial, con el contenido, ¿no? El contenido. Porque ya no es solo romper con la forma estética, usamos esa palabra por ahora, de cómo se presenta, sino que también de lo que va adentro, porque ellos intentan romper con la misma civilización, en este sentido, con la misma cultura de la que ellos nacen y de la que ellos parasitan, y es la que intentan romper, ¿no? Porque no puede haber cultura, no puede haber un sentido de progreso, como decía Chesterton, ¿no? No puede haber un progreso si no hay un fin claro de cuál es el bien, porque si no es un círculo hacia dónde camino, ¿no? Y eso es precisamente lo que daba la cultura occidental cristiana, una visión clara de cuál es el fin, dónde está el bien, dónde está la verdad, dónde está la belleza, hacia dónde hay que caminar. Al romper esto y quedar en este círculo, estos movimientos, junto con todas las vanguardias artísticas, van desarrollando arte que ataca la tradición y por otro lado van, entre comillas, proponen una mirada alternativa que intentan descubrir, como si fuera un gran descubrimiento, como si fuera esa piedra filosofal que no encontraban en ninguna parte, en el Oriente. Entonces empiezan a mirar al Oriente y empiezan a mirar y obviamente empiezan a fantasear, ¿no? Imaginando una mirada tanto filosófica, teológica y espiritual, más allá de lo que en realidad es. Hay muchas cosas que son ya caen en la fantasía, ¿no? Que cuando uno entra de lleno a mirar la vida de cualquiera de ellos, ¿no? Incluso el más reciente, Dalai Lama, y uno empieza a investigar todo su quehacer, bien extraño desde el punto de vista de tener esclavos, de estar aliado con las élites globales, mundiales, internacionales, y una serie de elementos, digamos, que después podemos hablar. Aquello que fantaseaba, ¿no? De esta cosa orientalista, era supuestamente que era verdadero, era totalmente un engaño. Pero Occidente y gran parte de estos movimientos, de esta élite artística, cultural, intentan, ¿no es cierto?, vender esto y van desarrollando todo una nueva estructura que intenta, ¿no es cierto?, sustituir la verdadera mirada tradicional hacia un verdadero camino espiritual. Hay una misma imagen muy clara que yo creo que ejemplifica lo que estamos hablando, cuando, en el caso del budismo, cuando representan a sus personajes míticos, a los santos que ellos tienen, en sus representaciones, siempre están sentados mirándose hacia adentro, en un estado eh, de introspección absoluta, diciendo lo que ya está allá afuera me importa un comino, lo que me importa es mi propia elevación, y si no lo logro no importa porque después vendrá la reencarnación. Pero es un estado como de egoísmo absoluto y un desinterés de la realidad y de la vida y de la creación misma. Sin embargo, la representación de los santos, de estos seres espirituales del mundo de Occidente, del mundo cristiano, precisamente están completamente diferentes. Ellos están de pie, mirando la realidad en tensión, dispuestos a dar la batalla porque ellos tienen muy claro qué es la verdad, qué es la mentira, dónde está el mal y dónde está el bien. Bajo esa visión que les acabo de contar, el mundo artístico contemporáneo sigue, y eso vamos a entrar en profundidad, de qué manera y cómo y cuánto, apegados, ¿no es cierto?, a esta teoría eh, del New Age y de estas corrientes pseudofilosóficas para llenar este gran vacío que ellos mismos han suscitado en todo lo que es la civilización occidental. Creo que además se enmarca dentro de los puntos que hemos sostenido en otras ocasiones respecto de este aniconismo que es propio del arte contemporáneo, este asumir que en la obra de arte también tiene que haber una separación y, por qué no, en algunos casos, una destrucción de la verdadera imagen,
Ya hemos hablado de esta tendencia a la no representación, luego a la proposición de una obra encerrada en sí misma, pero ya después incluso la obra misma no permite, ya es una obra mediocre o esquelética o ortopédica, como hemos dicho, es decir, que se sostiene por un aparataje estatal y no por sí misma. Entonces ahora la misma obra comienza a ser campo de batalla para el aniconismo del propio artista. O sea, al artista mismo se le vuelve en contra esto de la verdadera imagen. Entonces ya el mismo artista, al separarse, digamos, de esa visión realista, que tiene contacto efectivamente con las cosas, con sus significados y con sus valores, tiene que buscar en otros parajes eso que ha perdido. Lo que pasa es que ya lo ha perdido para no encontrarlo más, entonces siempre tratará de buscar sustitutos. Y en ese sentido funciona muy bien el arte, porque el arte es medio, es instrumento, pero también es símbolo, signo, es decir, hay algo que el arte indica más allá de sí, pero también el arte entra en complementariedad con la realidad para dar una imagen precisamente más acabada de la misma, no porque la realidad natural no esté acabada, sino porque se presenta ya como una realidad cultural, no solamente natural. El arte es signo también, entonces, ¿no? En cuanto a indicación, nos indica un norte, esa finalidad de un proyecto o de un progreso a la cual hacías referencia. El arte precisamente nos está indicando aquellos valores a los cuales tendremos que tender, ¿no? Inclinarnos, dirigirnos hacia. Si el arte ya no hace esto, entonces va a ir a buscar en otros parajes, como decía, en otras latitudes, esto que ha perdido porque lo ha querido perder. Y por otra parte también el arte en su significado de labor artística siempre ha implicado en el mismo artista una consagración total, una vinculación total. Hoy día es lo que se llama arte comprometido. Eso ha estado siempre. Lo que pasa es que hoy día el compromiso tiene carácter más bien político, ideológico, de vehículo de una tendencia ideológica particular. Pero el arte siempre ha estado vinculado con una consagración especial, por eso que desde siempre se lo ha llamado al arte como una vocación, es decir, como un llamado a una labor cuyas consecuencias tienen efectos profundísimos para la vida humana. Y el artista entonces es un consagrado, por eso siempre ha estado en relación con las tendencias más íntimas y aspiraciones más profundas del ser humano para poder trascender el mismo y para poder encontrar a un otro. Si esas coordenadas el artista de hoy las elimina totalmente, claro, tiene que buscar sustitutos. Y eso se da, este arte que tiende a otros horizontes para buscar las respuestas, para poder ser más inventivos, más creativos, para suscitar narraciones o narratividad, como decía que no existían este autor Lyotard. Bueno, entonces va a tratar de buscar en esas otras latitudes, pero ya con una cosmovisión muy pesada sobre sus hombros. ¿Cuál es? Yo creo que hoy día estamos ante un problema de una especie de desorden mental global, desorden técnicamente hablando, ¿no? Una cosa en donde el caos genera una situación de enfermedad mental global, en una condición de adolescentrismo permanente y cómodo para quien quiere vivir bajo ese desorden. Y entonces en este análisis que ofrezco se dan todos aquellos factores típicos de un adolescente, pero típicos también de aquel que funciona por un delirio, es decir,
un convencimiento de que la realidad es otra, por más que las pruebas las tenga delante de que no hay otra realidad. Pero como es global, el delirio es comunitario. Entonces está muy bien meterse con todas estas tendencias de otras latitudes para buscar cosas que en realidad nunca va a encontrar porque no hay en otras latitudes. Aquel, lo pongo más específico, si hablamos, por ejemplo, de la visión occidental cristiana, bueno, ahí tenemos personas concretas con las cuales el ser humano que busca se puede unir. Eh, la religión es ese unir eficazmente. Para el otro aspecto, si vemos, por ejemplo, los artistas que están tendiendo cada vez más ya desde los años 50, 60, al budismo, a los zen, hoy día en su variante ecologista, indigenista, etcétera. Bueno, ¿qué se puede encontrar en eso? Nada, pura fantasía de adolescente, puro delirio, porque al final es una proyección, una personificación de sentimientos y pasiones que no se encuentran allí. Es decir, en estos días, por ejemplo, revisaba algunos posts de algunos artistas y ponían, por ejemplo, en toda esta, incluso retrotrayéndose al pasado mítico griego o medieval, ¿no? Toda esta numerología en donde parecería que el número hoy da cuenta de la estructura de la naturaleza y entonces parecería que el número son aquellas divinidades actuales que van a permear y van a conformar su realidad. Eh, es todo fantasía, es todo invención de una fantasía delirante y típico de desórdenes mentales ya a nivel global, porque toda la industria cultural va a leonar, a incitar esos delirios y como tienen todos los medios, los va a propagar a las masas diciéndonos efectivamente que eso es. Uno ve películas, uno escucha música, mira obras de cualquiera de las disciplinas visuales y es un delirio constante. E incluso los mismos, que también lo hemos citado en estos programas, toda esta cuestión digital, esta tecnoidolatría, digitalodilatría, no sé cómo se diría, pero todo esto, eh, 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 los procesos de creación son delirantes, son irracionales, es sacar un algo que no significa nada, que está vacío de contenido, tiene un contenido muy pueril. Entonces, bueno, ante esta situación, nosotros tenemos un artista que va cada vez más a buscar este tipo de experiencias y que en esa búsqueda denota el vacío total, no solamente de su anhelo, sino de aquello que encontró. Entonces, es muy lamentable la situación actual de los artistas porque estas psicopatologías de la posmodernidad no tienen remedio porque el mismo artista se quiere meter en esos delirios y no quieren salir de ahí. Por eso digo delirio, por más que la realidad le diga lo contrario. Yo creo que hay un problema eh, anterior. Eh, la necesidad de conectarse con lo espiritual y con lo trascendente es natural y ha estado siempre permanente, ha estado acompañando al ser humano. La gran respuesta, ¿no es cierto?, ha sido después de esta aproximación que hacen los filósofos griegos, sobre todo del lado de Aristóteles, y, ya de una manera mucho más clara, ¿no es cierto?, con el cristianismo que logra establecerse en Occidente, eso queda ya mucho más ordenado que el camino, que no es un camino fácil, ¿no? Hay un camino del bien, siempre como lo planteaban ya los griegos, ¿no? Está la disyuntiva de Heracles entre la virtud y el vicio. La virtud siempre es un camino hacia arriba, cuesta más que ir de bajada. Pero teniendo claro eso, los artistas podían empezar ese camino, ir a avanzar y profundizar.
Y aquí es donde yo veo que se produce el gran quiebre, el gran punto que me toca ver con los amigos o artistas que se dedican al mundo del arte actual, la época. Hace poco conversando con alguno de ellos, muy interesado en lo que se está desarrollando, pero al poco conversar uno se da cuenta de que ellos están tomados por un prejuicio que se ha ido instalando no eh, accidentalmente, sino que totalmente intencionado, de desprestigio de la mirada cristiana y sobre todo de la mirada cristiana católica. O sea, hay un desprestigio ahí constante, fuerte, como objetivo que estos grupos a los que hice alusión al comienzo han tomado como bandera de lucha, porque la caída de uno, es decir, la caída de la iglesia de Cristo, es el beneficio de ellos, ¿no? Y eso ya lo podemos comprobar. Entonces, el interés ha sido permanente de ir atacando, ir destruyendo, ir desprestigiando, exacerbando cualquier error que cualquier ser humano tiene, pero multiplicarlo por 10 para que se confunda con método, con sistema, con algo que estuviese intrínseco como forma de dañar al ser humano, y eso se establece en el mismo inconsciente colectivo de la sociedad. Y es muy difícil que las nuevas generaciones puedan optar como primera opción, una mirada espiritual, esta mirada, ¿no? Dentro del lado más aristotélico o tomista y mucho más difícil del lado ya directamente católico o cristiano incluso. Es mucho más fácil caer en el lado del subjetivismo del protestante, porque reconociendo que hay un bien ahí, se quieren alejar de un mal que se han imaginado que está en el otro lado. Dicen, no, es que en el catolicismo hay un mal, lo bueno es Jesús, el catolicismo es lo malo, entonces yo me acerco a Jesús. Pero esa estructura ha sido levantada precisamente por aquellos que quieren alejar al ser humano de la verdad. Entonces, las personas dicen, no, yo me acerco al cristianismo, pero desde mi propia manera, desde mi propia búsqueda. Es como la primera intención que surge, ¿no? Producto de esta cosa que se ha levantado, ¿no es cierto? De este fantasma, de este monstruo, de, este, de esta imagen artificiosa que se ha generado por estos mismos grupos. Y la segunda instancia es que ellos empiezan a tomar cosas más orientales, ¿no? Es decir, si ya no es el cristianismo, porque también tienen el estigma de ser ingenuos, eh, de no tener un racionamiento, ¿no? De no caer en una cosa lógica como sí lo era la filosofía y la teología que sustenta el catolicismo, este aristotélico mismo. Eh, el mundo protestante también tiene ese otro estigma de estar cayendo en una especie de fantasía interna que, muchas veces, al no tener los argumentos y al no tener los fundamentos, al no tener la preparación, aquellas personas que los quieren denostar, les es muy fácil ir en contra de ellos y decirle, mira, pero tú estás diciendo esto y esto otro no tiene sentido, no tiene lógica con lo de acá, con lo de allá. Entonces queda en una especie de una fe fiducia, una fe ciega, y creen que solo eso es el camino. Entonces, la segunda parte de los artistas que intentan mantener viva su inquietud espiritual es precisamente esta con la de las nuevas corrientes o las corrientes orientalistas. Y no lo hacen por ser malvados, sino que lo hacen simplemente porque le ha sido coartado los otros caminos por estos desprestigios que se han ido levantando. Entonces, mientras no se combata eso, mientras no se echen abajo, ¿no es cierto?, todas estas leyendas negras,
el artista va a quedar siempre ahí en su interés de conectarse con algo trascendente, va a caer, ¿no es cierto? O en una mirada más protestante, o en una mirada más orientalista, incluso aquellos que se han acercado al gnosticismo también, o sobre todo en esta generación, no en los que iniciaron este movimiento, sino que en estas generaciones, eh, de alguna manera también están buscando algo verdadero, pero con el prejuicio de que en el otro lado no lo van a encontrar. Entonces caen en esto mismo. Todo eso ha sido ganancia, ¿no? A este río revuelto ha sido la ganancia de estos grupos, de estas sectas que han propiciado todo este caos, este desorden, del cual estaba hablando Padre, que se puede apreciar claramente, este desorden interno que al final se expresa en las obras que ellos hacen, en la mirada que toman y tratando de ser héroes, de defender algo, terminan atacando precisamente a aquello que los podría salvar o aquellos que les podría mostrar un camino para transformarse en auténticos y verdaderos héroes. Y al final, por medio de estos dos análisis que hemos ofrecido, se forma como un círculo vicioso, ¿no? Porque por una parte tenemos toda la maquinaria de leyendas negras, como has dicho, toda la maquinaria de desprestigio externo e interno, porque también acá hay una parte en donde el progresismo cristiano, católico, ha contribuido a ese desprestigio y por lo tanto ha alimentado esas leyendas negras. Y por otra parte, este quiebre de epocal, que normalmente se llama posmodernismo o posmodernidad, en donde hay una desilusión total de la razón y acumulándose e intensificándose la desilusión de la fe. O sea, esta razón que ya no ha ofrecido las respuestas adecuadas a los caprichos del mundo posmoderno, y la fe que ya venía desprestigiada por la misma razón, o sea, por el racionalismo más bien. Entonces hoy día no tiene sentido porque el objeto, el contenido de la fe eh, es algo que hiere a la subjetividad o a las sensibilidades posmodernas. Es decir, que haya un Dios solamente, que más encima sea Padre y en ese sentido personificado como un varón. Entonces, claro, todo esto delante del monstruo de la ideología contemporánea, con su villano, el patriarcado. Entonces, claro, ni el acto de fe ni el contenido de la fe eh, son, eh, son posibles en este mundo, ¿no? Que ha consumido la leyenda negra y por lo tanto que viven esta desilusión. O sea, el desencantamiento de la razón y de la fe y su contenido da paso a todo el ámbito de la sensación irracional que ya se venía gestando, el romanticismo en adelante, podríamos dar. Hoy día ya es una nueva versión, 2.0 podríamos decir, 3.0, una actualización de toda esa posición de la sensación irracional, pero ya no de modo personal, sino que esa sensación que está de acuerdo a los postulados de una tribu tal o cual, ¿no? El colectivo este otro, que al final se aunan en todos estos movimientos, como se dice en el queerismo, ¿no? Y por otra parte, como primero es la razón y segundo es la fe, entonces tienen que de algún modo alimentar esa superstición y se vuelve al primitivismo de religiones arcaicas, de tradiciones arcaicas, con este fetichismo de volver al buen salvaje porque la civilización y la religión, o sea, la razón y la fe, han degradado nuestra civilización, entonces tenemos que volver a una situación más auténtica, ¿no? Y por eso que el arte muchas veces se presenta así, como una expresión que tiene que buscar la autenticidad. Uno tiene que ser auténtico en el sentido de absolutamente original, novedoso, pero también absolutamente sí mismo, sin ningún filtro de ninguna educación. O sea, mientras más
irracional, sentimental, caótico, parecería que es mejor el arte de hoy, ¿no? Por supuesto, todo esto no presentado así, porque si no, no le da para comer. Tienen que presentarlo de un modo estético y la industria cultural, entonces, como es parte de toda esta mentalidad de mercado, oferta y demanda, mercancía y creación de necesidades, entonces le viene bien que se inciten todas esas pulsiones para poder entonces ofrecer esa mercancía que va a satisfacer esas pulsiones, que es el arte contemporáneo, así como lo estamos describiendo. Y como decíamos, me parece que de la otra parte está todo este simbolismo, porque en la adolescencia es donde el símbolo y el signo es aquello que se va presentando para afirmar una identidad. Muchas veces el adolescente se va vistiendo de un modo, se va presentando de un modo para poder decir al otro, mira, yo soy este. Y hoy día, con todo el transvestismo de identidades, claro, viene muy bien que en su momento esas etapas de adolescente para llegar a una madurez, ahora se quita toda la madurez para quedarnos en esa etapa solamente de transvestismo. Porque no se aspira a ninguna madurez, no se aspira a ninguna finalidad. Siempre tiene que ser un proceso, siempre tiene que ser algo fluido. Es el avatar cambiante y constante, es el perfil de las redes que todos los días tengo que ponerle algo nuevo para no estar fuera de moda. Eh, Eso crea tremendas inestabilidades y por lo tanto un continuo buscar y satisfacer experiencias que cada vez necesitan más dosis de dopamina física y social. eh, y entonces todo esto comienza a ser como un signo de, de este círculo vicioso, ¿no? Y creería que quienes trabajan en el ambiente del arte, de cualquier disciplina, a menos que salgan voluntariamente, ¿no? Tomen la decisión personal de salirse de todo este círculo, es muy difícil que puedan proponer algo distinto y pensar que van a tener una eh, aspiración distinta de la que ofrece el mundo y la industria, porque están contaminados con el veneno de esta atmósfera que no los deja respirar y los hace respirar solamente ese aire tóxico. Entonces es necesario quien se dedica a las artes reconocer este problema, pero también atreverse a dedicarse, como tantos que uno va conociendo en el camino, que van trabajando en ese sentido de volver a aquello que parecería que no era como me lo habían contado, no era como me lo habían difamado y desprestigiado. Pero bueno, eso implica ¿no? el esfuerzo constante, consciente y vital para poder atreverse a hacer una cosa así desafiante y ser realmente revolucionario en ese sentido. Sí, 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 yo creo que cualquier artista que de verdad, ¿no es cierto?, que sinceramente, dentro de su más profundo ser, en algún momento ha sentido ese amor a la verdad, al emprender ese camino, porque al mismo tiempo que se va buscando y se va cometiendo errores, no importa, se va buscando, pero va generando una especie de radar, de intuición, ¿no? Decir, sí, por aquí no, por acá, que le permite, ¿no es cierto?, avanzar un poquito más rápido y con mayor certeza. Cuando se mantiene viva esa búsqueda de la verdad y por lo tanto de su quehacer artístico, yo creo que ahí ya logramos a alguien que va a ser una persona que va a contribuir porque ese mismo buscar a la verdad lo va a llevar a las preguntas y a las respuestas más fundamentales y por lo tanto va a recuperar ese hilo perdido. La única forma de mantenerse en
nihilismo de espiritual que tiene el mundo contemporáneo, es simplemente denostar esa inquietud hacia la verdad, porque, porque es la única forma de que pueda seguir sosteniéndose. Eh, él no puede negar aquello que es evidente y no puede ir negando aquello que tiene lógica, que tiene un orden, que tiene una forma. Eh, pero hay artistas o jóvenes artistas que sí tienen esa inquietud y que pueden ir avanzando. Y yo creo que ese podría ser tal vez el primer peldaño, porque por el otro lado es tan fuerte todo esto de las leyendas negras, todo lo que se ha ido construido al mundo alrededor del mundo de la fe, de la religión, de la iglesia, eh, que una persona sola derribar eso es muy difícil. Pero sí es posible que a través del mundo de la búsqueda de la verdad, a través de la razón, de la filosofía, todavía, no sé por cuánto tiempo, pero todavía se mantiene con una cierta, eh, una buena imagen, una buena postura, aquel que busca a través del razonamiento acercarse a la verdad. Y digo que no sé hasta cuándo, porque ya hoy, ¿no es cierto?, la, la presión social de este posmodernismo es precisamente negar incluso la razón, negar la verdad, negar las cosas más evidentes. Por eso el padre decía, esto es una cosa que ya está en el delirio, ¿no? Una cosa que ya perdió todo sentido. Y, pero todavía, me ha tocado ver, todavía hay gente dentro del mundo de las artes que valora cuando se enfrenta a alguien que tiene un nivel de lógica y de profundidad en las ideas. Yo creo que esa sería una muy buena estrategia para poder acercarse a ello, eh, porque de la otra resulta muy difícil por ahora. Hicieron tan bien la pega, hicieron tan bien el trabajo estos grupos. Bueno, se, no fue gratuito, ¿no? El precio ya lo deben estar pagando ahí donde sea que estén, digamos, porque fue a costa de miles de vidas, de miles de inocentes, de mártires, de civiles y sacerdotes perseguidos para después de haber ganado esas distintas batallas, contar la historia como a ellos se les vino en gana. Entonces, el precio que han pagado, o sea, lo deben estar pagando todavía. El precio que le ha costado lo deben estar pagando todavía. En otra vida, ¿no? Pero hicieron un trabajo muy grande. Entonces, la forma de poder, esto es como una idea, ¿no? Pensando al aire, la forma de recuperar a estos artistas, creo que sería mucho más factible tomar ese camino desde la mirada filosófica y con la apertura que todavía veo que ellos tienen, ¿no? La apertura todavía está abierta a eso. Y que eso mismo, como es verdad, inevitablemente los va a llevar a un sendero positivo. Eh, que eso sería bueno de rescatar antes de que todo, ¿no es cierto?, todo se vuelva, todo, absolutamente todo, caiga en este caos que ellos mismos han estado propiciando. Hay artistas en distintos lugares, incluso hay algunos que se dedican a ser figurativos, por ejemplo, en el mundo de la disciplina de la pintura, la escultura, se dedican a hacer cosas figurativas, claro, siempre con un toque modernista, ¿no? Que están todavía imbuidos en esta época y, y tratan de sobrevivir en ella, ¿no? No hay un espacio para poder salir y construir algo aparte, ¿no? Entonces, imbuidos en esto, hacen cosas figurativas, siempre tienen algún carácter o transgresor o de algún tipo, digamos, que va en línea con el sistema, pero ya el hecho de que se estén acercando a la realidad, de que necesitan verla, que necesiten acercarse
a la propia, a la propia realidad, eh, ya es un algo a favor que aquel que está completamente desapegado de ella, que todo lo que hace lo hace simplemente mirándose a sí mismo, eh, por lo tanto lo que va construyendo son estas cosas muy sin sentido, eh, un conceptualismo radical, extraño, desapegado, a tal punto de que pueden hacer pinturas invisibles o esculturas invisibles. Bueno, más difícil el camino lo van a tener esos artistas porque están mucho más lejos incluso de la propia creación. Ellos están mucho más sumergidos, son mucho más parte de este delirio en el que estamos inmersos. Es parte esencial de la creación artística, del trabajo artístico, el ámbito de la creatividad, ¿no? La solución de cuestiones y de problemas propios de la labor que va encontrando vetas para responder a esos desafíos. La creatividad es un fenómeno que se da en todas las disciplinas artísticas e incluso fuera de las disciplinas artísticas, como son en otros ámbitos, en donde también hay que buscar el modo de resolver problemas. Lo que pasa es que acá en el ámbito del arte, la creatividad, que es vital, trata de acceder a, a algo que va más allá de la realidad, lo meta real, ¿no? Más allá es meta, ¿no? Eh, y por eso que se va metiendo como, es una tendencia, uno ve las modas de hoy, la música de hoy, eh, casi generando estados de catarsis, de transis, de trances y permanente bombardeo de impresiones, colores, músicas, etcétera. En realidad es, por una parte, ese ir metiéndose cada vez más y radicalmente a lo desconocido, por eso, porque el elemento conocido no se quiere reconocer, entonces hay que ir a lo desconocido, y por otra parte, a lo excesivo, porque como queda siempre al nivel de la sensación irracional, siempre tiene que haber una experiencia eh, que, que, que se perciba vital y por lo tanto siempre es un increyendo, ¿no? Un ir de más y más y más y más. Eh, entonces, por eso cuando alguno de estos artistas, los que mencionaba, se detiene en algún momento, evalúa más maduramente su vida, dice, no, bueno, acá no, o sea, esto no puede ser solamente el arte, es puras pulsiones, puros excesos, puros estados así neuróticos o catárticos excesivos y desconocidos, sino que, a ver, me detengo y esto, si lo quiero hacer durante toda mi vida, me tengo que plantear el desafío de una vida un poquito más reposada, madura y sopesada. Bueno, normalmente ahí, como estamos en un estado tan básico de las cuestiones, tan esenciales de las cuestiones, de todo orden de desafíos en la vida, entonces claro que yo creo que hoy día el poderse manifestar y hablar con lo que es propio de la filosofía y la lógica, es una puerta de entrada. Hace sentido a una razón que con todos estos dramas, estos delirios, ¿no? Se pierde. Entonces, cuando hay alguien que tiene buena disposición y se le presentan los problemas filosóficos y lógicos, en el sentido de ir a buscar las causas de las cosas, dar razones ordenadas, eh, históricamente probadas, bueno, es un gran paso y muchas veces eso comienza a hacer el clic para que pueda ir despertándose a estratos más elevados de la búsqueda que cada uno de nosotros tiene que hacer. Em, pero implica, ¿no?, la preparación de todos nosotros que tratamos de iluminar a los demás y darle algunos puntos que quizás los pueden hacer reflexionar. Y después sí, aspirar. Digo después en el sentido metodológico, no en el sentido cronológico. Hay veces que se dan las dos cosas así en paralelo. Después entonces comenzar a poco, ¿no? Ir
manifestando que las respuestas están ahí a la mano, ¿no? Que no hay que inventar nada, que no hay que crear la pólvora otra vez. Y acá quería plantear un punto más de definición, que muchas veces uno va a sentir que la palabra religión es opuesta a espiritualidad, ¿no? Como el arte tiene esa tendencia a unirse, ¿no? O sea, presentar algo para unirse con el espectador, pero ir más allá del espectador para ofrecer algo que nos eleve a unirnos a un otro. Entonces, claro, muchas veces, no solamente en el mundo del arte, sino que en general se habla de no, es la religión versus la espiritualidad. Entonces, quizás iluminar un poquito, a ver, qué cosa es la religión y qué cosa es la espiritualidad. La religión es eh, ese sistema, ¿no? Que se funda en una virtud. Es la virtud de la religión, que entra dentro de la virtud de la justicia. Es interesante, cuando Santo Tomás de Aquino analiza ese término, lo va a analizar dentro de la virtud de la justicia. ¿Por qué? Porque es dar a cada uno lo que le corresponde según la dignidad que le corresponde. Nuestro Señor Jesucristo dirá, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, el fundamento de la religión institucional, sistemática, es la virtud. O sea, que cada uno dé a la realidad real lo que le corresponde. Es una cuestión de justicia. Bueno, en este caso la virtud de la religión funda ese sistema de nociones, principios, criterios, contenidos que me permiten efectivamente, no imaginariamente, no lo que yo pienso, no mi opinión personal, sino que efectivamente para que tenga consecuencias vitales, eh, ese sistema me ayuda a unirme a Dios, en este caso en la religión. Pero efectivamente, no lo que yo creo, porque me puedo inventar un Dios y puedo hacer una serie de cosas imaginarias, como se hacen hoy, para unirme a ese fantasma Gasparín que me imaginé. La religión no, la religión toma en consideración la realidad como es, como se presenta, a la cual tenemos acceso. Entonces, ¿qué es la espiritualidad? La espiritualidad es simplemente esa capacidad del ser humano de abrirse al misterio. Es parte del alma, es parte de las disposiciones del alma y es parte de las inclinaciones de la inteligencia y de la voluntad a la verdad, a la bondad y a la belleza. Entonces, la espiritualidad no puede fundar ningún sistema religioso porque es un mero anhelo importantísimo, es una capacidad, es una potencia, o sea, algo que nos hace capaces efectivamente para unirnos a un otro, pero es la pura disposición. Entonces, cuando hay alguien que dice, no, bueno, lo importante es la espiritualidad, es que como decir, bueno, lo importante es tener dos pies. Bueno, ¿y para qué si no camino? O sea, si no corro, si no los uso para moverme, para las funciones vitales, ¿no? En este caso, la espiritualidad importante es, claro, es aseverar un dato, ¿no? Cada uno de nosotros tiene esa disposición espiritual. Bueno, pero necesitamos realizarla existencialmente, vitalmente, y ahí está la religión. ¿Y por qué decía que era virtud? Porque es un acto constante, permanente, consciente e intensivo que me permite efectivamente unirme a un otro a quien busco. Entonces, por eso que el arte, en este sentido, no tiene que moverse según solamente y quedarse en la espiritualidad como un mero anhelo, sino que el arte, como es de lo concreto, también tiene que concretizar su relación con ese otro. Y por eso que el arte muchas veces ha sido instrumento, por eso decíamos que era signo, símbolo, instrumento, vehículo que ayuda a materializar mucho más, a concretizar mucho más esa religión con la cual efectivamente me uno a Dios. El ejemplo más claro de esto es el arte de construir una iglesia en donde, como Dios no necesita la iglesia, la iglesia la necesitamos nosotros, esa relación se materializa en las coordenadas del ser humano. Entonces esa misma construcción, esa arquitectura, esa cosa física, se transforma en un instrumento o en puente para la realización efectiva de la religión.
Si nos confundimos con otras cosas a las cuales no me pueda unir, el arte también se transforma en una banalidad. Entonces es un puente a la nada y se transforma en un medio nada. Y lamentablemente es lo que termina sucediendo. Es todo cáscara, todo efecto, todo colores y ruidos y texturas que no dicen absolutamente nada y todo el mundo, con un poquito de razón, se da cuenta que eso no dice absolutamente nada. Ya no pensando en lo más radical, la banana pegada en la pared, como sale en todas las fiestas, es como el huevo duro la banana pegada en la pared ahora, ¿no? Están en todos los picnics. Y, pero incluso en las otras obras, cuando uno ve una obra en donde hay solamente manchas, y hoy día toda la cuestión de las manchas con una especie de moldes así, con ciertas mandalas y no sé qué otras cosas, bueno. ¿Eso qué? O sea, eso no hace nada, es puro juego de pulsión sensitiva visiva, nada más. No, no dice nada y no hace nada y no hace trascender en nada. El arte comienza entonces a ser hueco, en sus formas y en su contenido. Claro, se empieza a alejar de la realidad, en el fondo, ahí está la magia, ¿no? En la realidad está la magia. Ahí, al constatar la creación es donde aparece el misterio, ¿no? O sea, el misterio no me lo voy a sacar de la cabeza, o de otro lado me digo la cabeza, porque un amigo lo hizo de una manera más grotesca, ¿no? Pero no me lo voy a sacar de la cabeza el misterio, eh, sino que tengo que descubrirlo, es algo que uno descubre, está en la realidad. Yo tengo que hacer ese esfuerzo de conectarme. Pero hoy, y me estaba acordando precisamente de Chesterton, cuando hablaba que decía que la gran herejía moderna de esta época, ¿no? O sea, y contemporáneo se iba acentuando, ¿no? Pero la gran herejía moderna es la de alterar el alma humana para que se adapte a las condiciones, a las condiciones que ella propone, en vez de alterar las condiciones de la sociedad para que se adapten al alma humana. O sea, ahí hay una tergiversación, es decir, voy a transformar al hombre para que se adapte a mi modelo que es una ideología, y yo lo inventé y me lo saqué de la cabeza. Y eso también me hace recordar ya como una imagen mucho más artística, cuando él dice, una bruja negra convierte a un niño en gato, en un perro. La negación de la identidad es la firma de Satanás. Cuando negamos, ¿no es cierto?, lo que somos, y que eso es lo que vemos constantemente, promovidos promovido por moros y cristianos, en el sentido de por todo el mundo, por progresistas de derecha, progresistas de izquierda, y tratando de afirmar esa negación de la identidad y por lo tanto la negación de la realidad de lo que somos. Eso es la firma de Satanás, en el sentido de que eso es aquello que conduce al mal y nos desnaturaliza y nos impide la posibilidad de una conexión real con el misterio. Bueno, lo han dejado asentado muy bien los intelectuales de todo esto, es decir, es explícito, no es que nosotros estemos inventando el corpus teórico de ello, ¿no? Judith Butler dice que hay que eliminar a la naturaleza humana y cualquier definición de persona fundada en esa naturaleza humana, es decir, desnaturalizar es Ahí, eliminar la ahí naturaleza, está el ¿no? sello claro, ahí está el sello, pero Claro, por clarísimo de supuesto. dónde Y viene. es un sello que lo manifiestan ellos. Es lo que hemos citado muchas veces, la dialéctica del iluminismo de Theodor Adorno y Horkheimer van a hablar de eliminar al proton pseudos, que es esa primera premisa mayor de todo el silogismo de la estructura del occidente cristiano, que es Jesucristo. Como no se puede ir en contra de Jesucristo, bueno, se va a ir en contra de aquello que lo representa, que es el ser humano, en sus elementos constitutivos, en la naturaleza a nivel personal, en la familia a nivel comunitario. Bueno, son ellos mismos, por citar dos autores, pero hay muchísimos Muchísimo. de los que van Foucault, a hablar de este mismo Derrida, tema. claro. Este Bien, principio de sustitución, ¿no? Ya pensemos, por ejemplo, cuando uno, yo me acuerdo hace años atrás,
me fui a este pueblito que es muy chiquito, ¿no? Creo que era el aniversario de Woodstock, el festival de los años 60, ¿no? De rock y todo eso, con el hipismo y todos los experimentos de MK Ultra y todo eso. Bueno, hubo un gran movimiento de la que hoy día se llama la élite oligárquica, ¿no? Tecnocrática. Bueno, que en ese tiempo eran hijitos de papá, después de las guerras o guerra de Vietnam, que iban a promover estas nuevas tendencias filosóficas religiosas que van a dar origen a esta versión, digamos, del fenómeno. Y, y había toda una pseudocultura, porque es anticultura en realidad, que se creó en torno a esto y que hoy día cada tanto resurge con esa nostalgia de las cebollas de Egipto, ¿no? La cebolla del pasado, eh, con las que aún se lucra. Y todavía tenemos gente que tiene, no sé, 50, 60 años, 70 años, y que con las mismas fantasías de adolescentes ridículos, van a tratar de vivir eso y se lo van a inculcar a las nuevas generaciones como si fuera algo, ¿no? Epocal, ¿no? Épico, cuando todos nos damos cuenta que es una absoluta eh, idiotez, ¿no? Sin sustancia, es una meba, que no conduce a nada y al contrario, que efectivamente la historia ha conducido todo esto de mal en peor. Conduce al mal. Bien, hemos llegado al fin del programa. Ha sido muy entretenido poder conversar, compartir con ustedes estas reflexiones. Em, no hay que caer, como hemos dicho otras veces, en el pesimismo. Hay que mirar lo que está ocurriendo y que es triste, es penoso, es terrible, pero siempre hay esperanza, aunque a veces sea poca, pero siempre hay, porque el bien vive en cada uno de nosotros y esto es para vivirlo, ¿no? Es un gran desafío, es tremendo, digo, aquí hay una batalla gigante que dar y resulta que todos los que estamos aquí participando hemos sido de alguna manera tocados por este llamado y produce alegría, produce un gran gusto poder participar, compartir con ustedes, contarles nuestras reflexiones y empezar a hacer arte, ¿no? Si eso es lo que se necesita, hacer arte que vaya en la dirección de la que estamos hablando. Así que muchas gracias por habernos acompañado, padre, las últimas palabras. No, muchas gracias a la radio como siempre, a todos los amigos que nos ven, seguir pensando y reflexionando en estas cosas, déjenos sus comentarios y preguntas en la descripción del video, en la caja de comentarios y después siempre, ¿no? Pensando en el desafío que uno tiene, bueno, tenemos esperanza fundada y eso entusiasma y ese entusiasmo no es banal, sino que efectivamente es de quien le gusta el desafío y trata de hacerlo mejor por eso, por amor a la verdad, a la bondad y a la belleza. Así es. Muy bien, muy buenas noches. Gracias a Radio TPC Libertaria, La Voz de América. Quedamos eh, para el próximo sábado a la misma hora. Muy buenas noches. Dios los bendiga.